Hola, muy buenos días a todos y a todas. Veo algunos nombres, caras conocidas también, pero a quienes no tengo la oportunidad de conocer me presento. Yo soy Carlota Fritz, soy la directora de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad y tengo el agrado de darles la más cordial bienvenida a la actividad que nos reúne el día de hoy a propósito de esta reunión entre códigos, el Club Entre Códigos, que formamos hace varios años, empiezo a perder la cuenta, pero hace varios años ya, junto a Diario Financiero, al estudio Recabarren y al estudio García Nada. Nos reunimos hoy para discutir las posibles implicancias de la decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de analizar la situación de concentración de grandes conglomerados empresariales tras la solicitud presentada por CONADEP. Probablemente nos enfrentamos a una de las más osadas solicitudes de regulación económica de los últimos años, pues cuestiona los cimientos de nuestro sistema económico, cimiento que por lo demás exige y demanda extrema certeza. Esta solicitud y sus posibles consecuencias, positivas o negativas, según sea la mirada con la que se le observe, han causado inquietud. Y esta inquietud es el motivo que nos convoca para sostener esta conversación que nos oriente a propósito de este tema, guiado además por un panel de excelentes profesionales con gran experiencia, todos en la materia, algunos de ellos ex autoridades también. Modera, como siempre, bajo una lúcida y siempre experta mirada, Paula Vargas, editora del Diario Financiero, a quien nuevamente le agradecemos el compromiso con Entre Códigos. Espero que esta sea una jornada muy provechosa para todos quienes nos acompañan aquí presencialmente y también a todos quienes nos siguen a través de nuestras transmisiones a través de plataformas digitales. Muchas gracias. Muy buenos días. A nombre del estudio Recabarren Asociados le doy una cordial bienvenida a este cuarto encuentro del ciclo Entre Códigos del año 2023, iniciativa que hemos desarrollado ya hace 5 años en conjunto con Formación Ejecutiva del Diario Financiero y con la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, también con colaboración y del estudio García Nada. Bueno, el 8 de septiembre pasado, como mencionaba Carlota, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, CONADECUS, presentó ante el Tribunal de la Libre Competencia una solicitud de expediente de recomendación normativa para regular, entre otras cosas, el poder de mercado de los grandes grupos empresariales. El Tribunal de la Libre Competencia inició el procedimiento pedido por CONADECUS, ofició a Fiscalía Nacional Económica, Ministerio de Hacienda, Banco Central, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, para que estos organismos de alguna manera aportaran antecedentes. Parecía pertinente reflexionar sobre qué ocurre cuando grandes grupos económicos desarrollan su quehacer mediante el establecimiento de empresas multisectoriales a veces integradas vertical y horizontalmente. En el día de hoy trataremos, entre otros aspectos, de ver cómo estas estructuras corporativas, sus actividades y su poder de mercado pueden afectar o no la libre competencia y cuál es el impacto real en el mercado. Otro punto a debatir es cómo debiese ser esta regulación y la supervisión de estos grandes conglomerados. Bueno, esta conversación trataremos de desarrollarla en 2 bloques. En el primer bloque, los panelistas discutirán acerca si estos grandes grupos económicos son o no una amenaza real para la libre competencia. Y en una segunda instancia abordaremos acerca de cuál será el rol que debiese tener nuestra Corte Suprema en relación con el Tribunal de la Libre Competencia respecto a estos procedimientos de recomendación normativa. Como Recabarren Asociados nos enorgullece mucho ser parte de estos encuentros. Agradecemos especialmente a Paula Vargas, quien es la moderadora de hoy, editora general del Diario Financiero, a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y al estudio García Nadal. Además, agradecemos especialmente a los panelistas del día de hoy, Jorge Fantuzzi, economista y socio de FK Economics, Abel Ahumada, socio del área de libre competencia y regulación económica de Ferran-M, Alejandro Ferreiro, ex superintendente de Valores Seguros, y Enrique Vergara, director académico de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias.
Muy buenos días a los que están acá presentes y a los que están conectados. Como García Nadal y compañía, estamos siempre muy orgullosos y muy contentos de esta iniciativa, este tercer encuentro este año de la comunidad Entre Códigos. Agradecemos especialmente a los expositores, a Mabel, Jorge, a Enrique y Alejandro, por supuesto a Paula, que siempre cumple un rol tan importante como moderadora en estos encuentros. Yo estuve estudiando un poco acerca de este tema, reconozco que no era un tema especialmente que manejáramos, y por tanto me pareció interesante poder entender un poco esto de esta posible regulación a los conglomerados. Me leí el documento de política, de lineamiento para una ley de conglomerados financieros, elaboró la CMF hace poco tiempo, y también la presentación que hizo el abogado Mario Bravo al Tribunal de Defensa Libre y Competencia. Me parece, como han dicho ya tanto Carlota como Álvaro, que estos temas los vamos a abordar en dos perspectivas. Por un lado, la visión de los expertos respecto a este documento que está proponiendo la CMF y la ventaja o beneficio que tendría el poder hacer una regulación de los conglomerados. Y por otra parte, lo que significa el poder establecer algún tipo de regulación o limitación a los grupos económicos. Personalmente, nuestra visión es que, dado ciertas situaciones o ciertos escándalos que han ocurrido en los últimos meses, resulta fundamental el que la CMF pueda efectivamente establecer una regulación más fuerte que permita regular a conglomerados, porque no solo es importante regular a la empresa que está sujeta a fiscalización, sino que también a las empresas relacionadas del grupo. Y por tanto nos parece que lo que va en esa línea representa, yo creo, que una mejora, un avance, teniendo a la vista lo que son las regulaciones internacionales, como tiene Europa, Estados Unidos y otros países desarrollados. Respecto al tema de libre competencia, manifestamos nuestra preocupación, porque tal como lo hemos manifestado en otras instancias, nos parece que no necesariamente el tener poder de mercado o el tener una posición dominante significa per se que pueda cometerse necesariamente un abuso o un atentado a la libre competencia. Creemos que va a ser muy importante ahí finalmente lo que se resuelva por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y que ojalá todos los actores y todos los expertos como los que están hoy día acá puedan, por supuesto, participar de ese proceso. Finalmente, solo agradecer la participación de los expositores, la colaboración y rol protagónico que tiene el Diario Financiero, la Universidad Adolfo Ibáñez, Recabarren de Asociados y, por supuesto, todos los que están hoy día presentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlota, Álvaro, Esteban, por sus palabras de bienvenida. Muchas gracias también a quienes nos acompañan acá presencialmente y también a quienes nos están viendo a través de la plataforma Zoom en este tercer encuentro Entre Códigos del año. Ya se nos ha pasado volando este 2023. Y bueno, justamente vamos a abordar una materia que para nosotros en el ámbito de cobertura y también como análisis entre códigos es fundamental. Los temas regulatorios, particularmente los de libre competencia, que seguimos con gran atención. Bueno, y justamente surgió este asunto de forma bastante inesperada. No esperábamos que se presentara una propuesta o una solicitud de una eventual regulación o norma respecto de los conglomerados económicos. Es sorprendente por la forma, fondo y también los alcances que esto podría tener, particularmente en la libre competencia. Ya mis antecesores comentaron algunos de estos, en este preámbulo, algunos de los posibles riesgos que hay al respecto. Y justamente para analizar este tema y sus alcances, estamos con un panel que ya también algo esbozaron también los presentadores anteriores. Agradezco aquí la presencia de Mabel Ahumada, ella también es socia y socia del área de libre competencia y regulación del estudio Ferrada-Neme, Jorge Fantuzzi, economista y socio de FK Economics, además conductor del podcast Contrafactual, que tengo que decirlo, porque se transmite a través de Diario Financiero. Si no lo han escuchado, se los recomiendo. Enrique Vergara, expresidente del Tribunal de Defensa Libre y Competencia, y además él es director académico de posgrado en la Facultad de Derecho de la UAI, también nuestro anfitrión en esta oportunidad. Gracias, Enrique. Y por supuesto Alejandro Ferreiro, que
bueno, todos ustedes conocen, él tiene una amplia trayectoria en materia regulatoria y el mundo público particularmente, no solamente ha sido ex superintendente de valores y seguros, ex super de pensiones, ex super de ISAPRES, ministro de Economía, si no me equivoco, y podría seguir, pero puede parar. Además, director de empresas actualmente. Así que, bueno, muy bienvenidos a todos ustedes. Para nosotros, la verdad, es que es un placer estar acá con esta compañía y además por el análisis y la profundidad que podemos tener de estos temas con cada uno de ustedes. Y voy a partir justamente contigo, Alejandro, tomando también en consideración lo que dijo Esteban respecto de las diferencias que existen entre lo planteado por la Comisión para el Mercado Financiero, una presentación que tiene un alcance distinto, un origen distinto, fundamentos distintos, y versus esta otra presentación que atañe ya no solamente a los conglomerados financieros, sino a todos los conglomerados económicos, y de hecho puntualiza y señaliza a 9 grupos empresariales. ¿Y cuáles son esas diferencias? Pues yo creo que para contextualizar esta conversación sería interesante de plantear cuáles son como los bordes, digamos, de ambas presentaciones, y ahí, bueno, tu expertise, agradecemos que tú nos cuentes un poquito cómo es tu visión respecto a esto. Gracias, Paula. Buenos días a todas y a todos. A ver, efectivamente conviene tomar perspectiva y comparar la diferencia entre estas dos aproximaciones regulatorias posibles. La de la Comisión para el Mercado Financiero, que básicamente apunta a cerrar las brechas regulatorias que advierte el regulador financiero respecto de las mejores prácticas internacionales en materia de regulación de conglomerados financieros. Esto tiene un foco que no es escéptico respecto de la existencia de los conglomerados financieros, sino que básicamente busca completar la regulación existente tanto en las facultades del regulador financiero, de la CMF, como en algunas exigencias de estructura, de gobierno corporativo, de gestión de capital, del conglomerado financiero. ¿Qué es un conglomerado financiero en la mirada del regulador financiero? Es la existencia de dos o más entidades que pertenezcan a un grupo empresarial, una de las cuales esté sometida a regulación prudencial. La regulación prudencial, sabemos, es la que busca preservar la solvencia en la perspectiva de garantizarle a las contrapartes de la entidad financiera que esa entidad va a estar en condiciones de cumplir oportuna y suficientemente con sus obligaciones financieras respecto al público y que generan algún grado de riesgo sistémico que justifique una regulación especial. El regulador entiende entonces que hemos avanzado en la integración de una comisión para el mercado financiero que tiene la dimensión de seguros, bancos, valores, que hemos avanzado en formas de mirar a los conglomerados, pero que todavía hay parte del arsenal regulatorio que en el mundo se considera necesario, no está disponible en Chile, y esta propuesta legislativa busca llenarlo. Pero insisto, el foco es no el cuestionamiento de la existencia, incluso en el documento que uno puede leer respecto a los fundamentos de esta propuesta normativa, hay algunos elementos de valoración de la existencia de los conglomerados financieros, entiende que son eventualmente fuentes de eficiencias que el mercado puede capturar razonablemente bien, pero que hay temas que conviene regular mejor de lo que hoy día está disponible en el universo normativo chileno. Distinto es lo que hemos visto en el caso de la propuesta de Conadecus y que el tribunal acoge. Aquí lo que hay es una mirada más bien escéptica por decirlo suave, respecto de los grados de concentración económica, y le asigna casi per se un riesgo que merece regulación, que merece ser contrarrestado por la regulación bajo formas que tendrá que resolverse en futuro, por supuesto atentado a la libre competencia. Y aquí, y yo con esto termino, porque los expertos son otros, pero no me puedo restar, porque entre otras cosas alguna vez integré la Comisión Resolutiva Antimonopolio, antes de que esto fuera tribunal. Uno está acostumbrado a mirar esto en la perspectiva de los mercados, en el ámbito analítico del mercado relevante, y no hay referencia a mercados relevantes en la solicitud. Más bien la concentración, sin acreditar daño o poder de mercado en mercados relevantes específicos, sería visto como una especie de atentado de peligro respecto a la libre competencia que justificaría una intervención. Eso es una especie de desborde del marco analítico tradicional en materia de libre competencia y ofrece, creo yo, el riesgo de transformar a la legislación de libre competencia
y a las prácticas de libre competencia y a las conductas de los actores que buscan velar por la libre competencia en una suerte de caballo de Troya para perseguir objetivos distintos de la preservación estricta de la libre competencia. Creo yo que ese es el principal riesgo que aquí tenemos. Yo espero que esto se confirme, esta aproximación más bien cautelosa respecto al mérito de esta solicitud en el estudio que se haga, pero el riesgo, me parece, es un desborde analítico de insospechadas consecuencias, como se podría decir, respecto de lo que se entiende como atentado a la libre competencia, en donde ya no basta con acreditar poder de mercado, que tampoco ha sido suficiente la acreditación de poder de mercado en general, sino que basta la participación simultánea en distintos sectores económicos para configurar un grado de concentración que ya no es contrario a perspectivas de política pública, sino por alguna razón que habría que acreditar, que yo no advierto, un atentado que merece control legislativo respecto de la libre competencia. Hasta ahí termino mi introducción. Perfecto, perfecto. Súper claro. Así que yo creo que nos quedó clarísima la diferencia entre ambas presentaciones. Y justamente, bueno, hablabas del mercado relevante, que tal vez no lo tiene tan explícito en esta presentación de CONADICUS, pero más allá de si está o no en la presentación. Aquí va la pregunta para ti, Jorge. ¿Existe evidencia económica que lleva a pensar que los conglomerados per se atentan o no contra la libre competencia? A ver, antes de contestar directamente eso, creo que es importante partir de qué es lo que está proponiendo CONADECUS. CONADECUS, creo, siendo osado, está proponiendo una hipótesis. La hipótesis, incluso más atrás de lo que dice Alejandro, es que de alguna manera los conglomerados afectan la libre competencia. Y eso estará por verse si logran demostrarlo, pero creo que como toda hipótesis puede ser sometida entonces al método científico, como uno analíticamente puede ver si tiene sentido o no esta hipótesis que se está proponiendo. Y ahí creo que yo propongo verlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista, podríamos decir, en economía podríamos decir teórico, pero más del sentido común, y desde el punto de vista empírico, que dice la evidencia. Desde el punto de vista del sentido común, lo primero yo creo que hay que despejar algunas confusiones conceptuales que se ven claramente, en mi opinión, en la presentación de CONADECUS. La primera es que los conglomerados, o sea, para que los conglomerados afecten la libre competencia tienen que haber algunos pasos. Entonces, la primera confusión creo es confundir competencia con concentración de mercado. Hay un paso ahí que no es evidente. Pueden haber mercados concentrados en los que exista competencia, por ejemplo, porque no hay barrera a la entrada. Bueno, hay larga literatura y doctrina al respecto. Después, hay que distinguir entre concentración de mercado, y esto creo que es el punto que decía muy bien Alejandro, entre concentración de mercado y concentración de la riqueza, ¿ah? que es incluso distinto concentración de la riqueza o desigualdad a la existencia de conglomerados. O sea, hay varios pasos para que la hipótesis, digo, incluso conceptuales, varios pasos para que las hipótesis presentadas por CONADECUS tengan algo de sentido. Creo que esos pasos no están bien aclarados. Y todo esto ayuda para despejar, hay como una especie como de cuento de terror que se cuenta en general. A todo esto es una propuesta que antes de CONADECUS ha sido debatida en ámbito académico, a propósito del caso Israel que se presenta, y incluso en algunos programas presenciales, o sea, no es algo nuevo. Y la historia, el cuento de terror que siempre se cuenta es, si llega una empresa relacionada con, o sea, que compite con una empresa relacionada a un grupo económico que tiene, por ejemplo, banco, y va a pedir un crédito a ese banco, le van a decir que no. Le van a decir que no porque, oye, ¿cómo te voy a prestar plata si tú compites abajo con mi empresa relacionada? Somos el mismo grupo económico, no te puedo prestar plata. Y eso no tiene ningún sentido. A mí muchas veces me han contado esta historia y digo, ¿me puedes contar un caso en que haya ocurrido? Nunca existe el caso. Es como de realismo mágico. ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué no va a existir el caso? Porque si llegara a ocurrir eso, que por diversas razones no va a ocurrir, la empresa competidora, con esta empresa relacionada con la banca, va y le toca la puerta a otro banco. ¿Ah? Bancos en Chile hay, podemos decir, compiten, no compiten, ahí puede haber un debate. Pero bancos para ir a tocarle la puerta para un crédito empresarial hay. ¿Ah?
Entonces, que un banco te cierre la puerta simplemente porque compites con una empresa relacionada con su accionista, ni siquiera porque además los bancos tienen giro único, cosa que ya descarta bastante la hipótesis de Conadecus. Entonces, no tiene sentido. Entonces, eso desde el punto de vista conceptual creo que hace que Conadecus tenga un desafío importante, digamos, en la tramitación de esta solicitud de recomendación normativa. Después está el tema empírico, y aquí sí que yo creo que se va a dar un debate importante en el tribunal, ¿ya? Si uno va viendo la evidencia que está citada en esta presentación de Conadecus, yo diría que punto por punto puede ser descartada en el sentido que la cita Conadecus. Por ejemplo, cita un informe de el que hoy es ministro del tribunal, Ricardo Paredes, y José Miguel Sánchez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Pero la citan justo en el sentido contrario a lo que dice el mismo informe. Justo en el sentido contrario. Lo que dice el informe es: los conglomerados económicos nacen, crecen, compiten y en consecuencia mueren o sucumben, dice la palabra exacta. Sucumben por la competencia. Y eso tiene consecuencias regulatorias. Entonces lo citan ahí como diciendo: oye, esto hay que regularlo. No. Sucumben producto de la competencia. Dicen en un contexto dinámico. Después uno va al informe de Cingales, del profesor de la Universidad de Chicago. Y uno ve que en este informe se van proponiendo varias hipótesis, digamos, de problemas de competencia de los conglomerados y se van descartando, solo por decir una. Para ser riguroso, se van descartando o se va diciendo lo difícil que es demostrarlo. Porque, solo por decir uno de los elementos en el informe de Luis Cingales, se comparan las tasas de empresas, las tasas de crédito a empresas relacionadas con conglomerados y no relacionadas con conglomerados, y no hay una diferencia estadísticamente significativa. De hecho, ni siquiera hace el test de significancia. Ahí puede haber una mejora para el profe Cingales. Bueno, después el tema de Israel, que es tal vez el más emblemático porque, digamos, lo que se está proponiendo está inspirado en la ley de Israel. La ley de Israel dice: oye, hay un informe que muestra que hay varios efectos de concentración. Y uno lee el informe y el primer párrafo del resumen del mismo informe dice: oye, este no es un análisis causal. Porque para hacer un análisis causal se necesita mucha más información, se necesita descartar lo que en jerga económica serían los controles, serían las otras cosas que pueden estar afectando el fenómeno, y por lo tanto simplemente podemos observar cosas que ocurrieron al mismo tiempo, que se desconcentran los créditos. El mismo informe descarta que tenga una vinculación causal la ley con efectos en la competencia. Además hablan de concentración, ni siquiera hablan de competencia. Entonces, desde el punto de vista empírico también creo que Conadecus va a tener un trabajo importante en el Tribunal de Defensa de la Ley de Competencia de someter entonces al método científico esta a lo más hipótesis que yo creo que está presentando. Por lo tanto, no hay una evidencia económica que pueda sostenerla, a tu juicio. A mi juicio, para ser totalmente riguroso, yo no la conozco. Lo que leo de la presentación de Conadecus, para mí, no es evidencia económica de la hipótesis que presenta. Ahora, bueno, ahí ahora voy a hablar parto contigo, Mabel, ya. Partamos entonces contigo un poco, profundizando en los fundamentos de esta presentación. Hablaba ahí de que no haya la evidencia económica o el mercado relevante tampoco se toca dentro de justamente de esta presentación. Pero ¿qué otros aspectos tú también verías que por un lado sí pudiesen ser más atendibles que otros de estos 4 puntos fundamentales, estos 4 puntos que plantea Conadecus? ¿Ves en algún atisbo de que tenga fundamento para ser acogido o por lo menos estudiado? Esto está muy fome porque van a estar todos de acuerdo. Quiero partir por eso. Yo voy a tratar de introducir algo de tensión. De tensión. La solicitud de Conadecus a mí me recuerda un poco el origen de la llamada. Fue precisamente controlar el poder económico de los países. Estaban controlando
hablando de toda la economía de Estados Unidos, y llegaba a tener un poder casi político que debe contrarrestar. O sea, como que esto me recuerda a eso. Y esa visión en Estados Unidos se mantuvo durante los 50, los 60, hasta que llegamos a los 80, en que los criterios de eficiencia económica, eficiencia asignativa, bienestar de los consumidores se empezaron a imponer. Y yo me acuerdo sobre este tema, porque esto al final es sobre los temas, los fines de la política de competencia. Esto es lo que está detrás de la solicitud. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Ministerio de Economía, el ministro de Economía de la época, Jorge Rodríguez, me dijo: Enrique, un instrumento, un objetivo. Yo tengo un instrumento como la ley de competencia, tiene que perseguir un objetivo. Y eso se me grabó a fuego. Y en el fondo, lo que debe perseguir una ley de competencia efectivamente es un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Hoy día pareciera ser que es la eficiencia económica, como dije, el bienestar de los consumidores. Sin embargo, la ley es un poquito abierta. Hubo un intento el año 2003 de circunscribir o acotar el objetivo de la ley de competencia a la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. Sin embargo, no se pusieron de acuerdo en el Congreso, y el objetivo en el artículo 1 del DL 11 es proteger la libre competencia en los mercados. Y eso deja abierto a que se presenten solicitudes como esta, porque, insisto, el objetivo está abierto. Y experiencia internacional nos ha demostrado en el último tiempo, por ejemplo, legislación de Sudáfrica, legislación de Canadá, en que se consagran distintos objetivos a perseguir por la política de competencia, entre otros el nivel de empleo, el desarrollo del país, la disminución de la pobreza, la protección de la pequeña empresa, el campeón nacional, etc. Y estos temas también están viéndose a nivel OCDE. O sea, les pongo un ejemplo. Debe considerar la política de competencia o la aplicación de la política de competencia en criterios de género. Debe considerar la política de competencia en criterios de medio ambiente. Son temas que hoy día se están discutiendo. Por lo tanto, yo creo que la solicitud de CONADECO se enmarca en un contexto en que no sé si se están cuestionando los criterios más pro eficiencia y bienestar del consumidor, y creo que eso es muy difícil, pero sí en un contexto donde se está discutiendo si hay que introducir otros criterios en la aplicación de la política de competencia. De hecho, si yo hago un repaso de los casos que conocí el tribunal, por ejemplo en Dehesa y Falabella, creo que ahí el tribunal se apartó un poquito del criterio más particular de análisis del marco analítico típico, porque hay que analizar un mercado relevante, ver si las firmas tienen poder de mercado, ver los riesgos de la competencia unilateral y coordinados que se pueden producir en una operación de concentración como era aquella, ver las medidas de mitigación y la eficiencia que existían, etc. En cambio, el Tribunal de Libre Competencia señaló que aquí lo relevante era el ámbito relevante de competencia. Algo bien extraño, pero lo que uno podía incluir detrás de esa decisión era que se trataba de atacar un poder económico que iban a adquirir. Había una lógica de conglomerado, de alguna manera, una mirada de conglomerado. ¿Ya? Dicho eso, creo que la solicitud de CONADECO, es poco fina, porque trata de meterse en el tema del poder económico, y creo yo, coincidiendo con Jorge, que al final es un tema de concentración de la riqueza. Eso es lo que está detrás de esto. Pero trata de hacerlo a través de enunciar ciertos riesgos para la competencia que traería la concentración económica. Riesgos de coordinación, sin enunciar cómo concretamente esos riesgos se pueden materializar, riesgos de predación, existencia de barreras de entrada, sin tampoco hacer ese análisis más fino de cómo se produciría esa barrera de entrada. Después señala, mira, aquí en el mercado relevante no hay que ver en relación a un producto o servicio determinado, hay que ver toda la economía nacional. Entonces creo que la solicitud está formulada en términos muy generales. Su evidencia son estudios que tienen o están mal citados o que adolecen de, no sé si errores, pero también son muy generales. Y por lo tanto creo que va a ser difícil que, no sé si pueda prosperar la solicitud en tribunal, pero va a ser difícil que logre acreditar que hay un problema de competencia sobre el juicio local. Creo que se enmarca en un contexto general de discusión de los fines de la política de competencia.
Gracias, Enrique. Yo creo que igual es interesante volver después a este tema de si efectivamente la libre competencia o la institucionalidad de libre competencia podría tener esta lógica, utilizar esta lógica de conglomerado para analizar algunos casos en particular, particularmente los que me imagino yo los que tienen que ver con fusiones y concentraciones. Y ahí un poco tu expertise, Mabel, desde ese punto de vista en particular de las funciones, de las concentraciones, ¿cómo miras tú los fundamentos que están detrás de esta presentación y particularmente las herramientas con que hoy día cuenta el Decreto Ley 211 para resguardar, claro, el fondo de esta presentación, que son los niveles de concentración y el abuso de posición dominante de grandes estructuras? Sí, cuando uno lee la presentación de CONADECUS pareciera ser que de dictarse o de proponerse la dictación de una norma como la que describe CONADECUS sería como la gran solución como a todos los problemas. Sería, una vez que terminemos con esto, ya se acaban las barreras de la entrada, no va a haber colusión. Y si uno mira como históricamente en Estados Unidos, en la Unión Europea, han existido desde siempre como normas de libre competencia y las infracciones siguen estando presentes, así como lo mismo ocurre en materia penal, que aunque tenemos un sistema de persecución de delitos, los delitos se siguen cometiendo y hay que seguir persiguiendo. Entonces, dicho eso, y vinculándolo como con qué herramientas cuenta hoy día el Decreto Ley 211, en estricto rigor lo que plantea CONADECUS no es algo que se haya discutido antes, bajo mi perspectiva y con la que todos nosotros opinamos de lo que he escuchado hasta ahora, tampoco se vincularía mucho con libre competencia, es un tema que claramente excede. Y por lo mismo el Decreto Ley 211 hoy día no tiene como la solución ni la respuesta a decir, mira, estas son un par de instituciones o de infracciones que con esto no arreglan todos los problemas. Pero lo que sí es cierto es que nuestro sistema de libre competencia se ha ido perfeccionando a través del tiempo, se ha ido profundizando aún más, y en particular con la reforma del 2016, hay tres instituciones o casos en que uno podría decir, mira, a través de estas inclusiones en el Decreto Ley 211 fue posible hacerse cargo de ciertas como dificultades a la competencia que uno podía observar. Uno de esos, por ejemplo, el caso de interlocking. El interlocking supone que una misma persona se sienta en cargos de directores o de ejecutivos relevantes en dos empresas que son competidoras. Obviamente esto tiende a generar riesgos de intercambio de información, disminuye como la intensidad competitiva, facilita un poco la coordinación o el monitoreo de potenciales como acuerdos. Y obviamente de eso se hizo cargo el Decreto Ley 211 y la Fiscalía en este sentido ha sido muy activa en los últimos años en presentar casos y requerir ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por casos de interlocking. Esa sería como una vía para atacar en parte como estos problemas que describe CONADECUS en su presentación. La otra son las adquisiciones de participaciones minoritarias, que hasta antes del 2016 la Fiscalía tampoco tenía como la visibilidad de qué es lo que estaba pasando. Y con esta reforma del Decreto Ley 211 en el año 2016, se introduce esta obligación de informar a la Fiscalía. Entonces, a partir de esa fecha, la Fiscalía cuenta con la información necesaria y de estimarlo procedente puede abrir investigaciones cuando considera que no hay un riesgo como para la libre competencia y puede, como a propósito de estas investigaciones, establecer medidas, por ejemplo, del tipo de murallas éticas entre las accionistas que tienen participación en esta empresa, establecer como reglas de gobierno corporativo distinto, que se designen directores independientes. Esa también es otra vía por la cual uno puede como limitar estos riesgos que significaba antes el que un competidor tenga una participación minoritaria en otra empresa competidora. Y por último está el control de operaciones de concentración, que fue como el gran cambio relevante del año 2016, entró en vigencia en junio del 2017, y ahí también a través de este control preventivo obligatorio uno puede ir observando los controles que ha ido ejerciendo la Fiscalía y la posibilidad de modificar determinadas operaciones o transacciones de la forma en que la proyectaron las partes por la vía de pedir medidas de mitigación
y que una vez que se implemente o se perfeccione esa operación de concentración, no se reduzca sustancialmente la competencia. Esas tres formas uno diría, mira, atacan los problemas que Conadecus describe en su presentación. Sin embargo, el concepto, esas tres figuras utilizan el concepto de grupo empresarial, pero no lo utilizan de la forma que quiere Conadecus, que es como atacar directamente al grupo empresarial. Porque todas estas como figuras parten de la base de que, por ejemplo, en el caso de operaciones de concentración, los agentes económicos que toman parte en la operación pertenezcan a grupos empresariales distintos, porque lo que le importa en ese caso al sistema de control de operaciones de concentración son las estructuras las estructuras, son los cambios en la propiedad o en el control de las distintas como sociedades, y por lo tanto no me importa que estén dentro del mismo grupo empresarial, lo que me importa es que hayan estado en grupos distintos y que con ocasión de la operación cesen en esa independencia. Por ejemplo, desde esa perspectiva, bajo el control de operaciones de concentración, no les va a importar que haya una reorganización del grupo empresarial o que hayan como transacciones internas, como no mira dentro del grupo, sino que mira como hacia afuera y los cambios de la independencia que ocurren. Pero obviamente si uno ve desde el 2016 a la fecha, como que la Fiscalía ha sido activa en implementar todo esto, obviamente además con su función de control de operaciones de concentración, y obviamente ha tenido efectos que uno los puede ver en la práctica, y se espera que también lo sigan siendo como a futuro y se sigan como a través de estas como medidas que son como más precisas, ir cambiando como estos riesgos de coordinación, de baja intensidad competitiva que no existían antes y que en parte están recogidos en la solicitud de Conadecus. Una pregunta más general, ustedes son más especialistas en estos temas, pero si no existen fundamentos sólidos en materia de sustento, por ejemplo, de análisis económico, si por otro lado tenemos herramientas que resguardan justamente el tema de la concentración, que es del ámbito de la libre competencia, la concentración y el tema del interlocking, que tiene que ver también con de alguna manera con los gobiernos corporativos de estos grandes conglomerados, o que los toca de alguna manera. ¿Por qué lo acogieron? O sea, me llama la atención de qué es lo que está detrás, digamos, de haber acogido algo que en lo técnico, y que es lo que uno espera que un tribunal especializado como el Tribunal de Defensa Libre de Competencia haya acogido esta solicitud, al menos para analizarla. ¿Qué es lo que está detrás? No sé, ¿cuál es la lectura que hay de eso? Si quieres partir tú. Sí, yo diría que es muy duro rechazar la admisibilidad. Si uno va finalmente a rechazar el mérito de esta solicitud, es más sólido hacerlo luego de un estudio consistente, largo, en donde puede haber participación de todos los actores que quieran opinar. No estoy diciendo con esto que la pretensión o la percepción del tribunal sea ex ante rechazar, pero si lo hubiese sido, creo yo que es políticamente más sólido hacerlo luego de un estudio que a partir simplemente de una transposición de la visión inicial que puedan tener los miembros del tribunal. Eso en particular. Si me permite un par de cosas adicionales, buscando formas de intersección aparentes, más que reales, pero que se observan entre los dos temas regulatorios. En el caso de los conglomerados financieros, lo que se busca es que el grupo de empresas que participan del conglomerado financiero no tenga relación de propiedad con empresas del sector real de la economía. Pero no impide que los accionistas, que haya accionistas comunes o que haya grupos controladores tanto del sector real como del sector financiero que sean básicamente los mismos. Lo que está pidiendo Conadecus es que quien tenga participación significativa en el control de un grupo financiero no pueda tener participación en el sector real. Y uno se pregunta, ¿y entonces qué? Como consecuencia política, ¿qué hacemos con la riqueza generada por las empresas que pertenecen a un grupo económico?
pueden invertir en otros sectores de la economía. Parece que habría barreras para eso si prospera la solicitud de Conadecu. Tendrían que repartir toda la utilidad a los accionistas o llevarse la plata fuera de Chile. O sea, creo que hay consecuencias respecto de la inversión que es importante tener presente. Porque lo que le estamos diciendo es, no basta con que tú tengas una separación jurídica entre un conglomerado financiero y un conglomerado que participe en el sector real. Lo que queremos cuestionar aquí es la existencia de participaciones controladoras respecto de ambos, aun cuando haya barreras jurídicas que separen, permitan un tratamiento regulatorio separado con adecuados mecanismos de control. Entonces, al final, tenemos que hacer desaparecer esa riqueza. Queremos que se la gasten los accionistas porque no pueden seguir invirtiendo, queremos que la lleven fuera de Chile. Yo siento que a Chile no le sobra inversión en el último tiempo y probablemente no nos va a sobrar a futuro. Entonces, no creo que esto es, si llegase a prosperar, especialmente compleja para la alocación subsiguiente de las rentabilidades empresariales. Toca particularmente la estructura de los grupos. Y una cosa ahí, un tema también que sería como a resolver a propósito de lo que dice Alejandro es, daría la impresión que Conadecu quiere que esto se le aplique a los grupos nacionales, a los grupos empresariales nacionales, y obviamente a ellos les voy a poner distintas limitaciones en el evento de que se le impongan, pero ¿qué pasa con los extranjeros? O sea, va a seguir habiendo inversión extranjera y ellos no van a tener como esas limitaciones, y cómo compatibilizamos este rayado cancha tan distinto para los que están adentro, que se originaron en Chile, versus los que vienen de afuera, que también sería un gran tema, porque no voy a poder ir a regular a los que están en otros países definitivamente, claro. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué el tribunal admitió tramitación esto? Y mi impresión, coincidiendo un poco con Alejandro, pero yendo un poco más al área chica, es que me da la impresión de que no estando todavía del todo resuelto la admisibilidad de las peticiones para que el tribunal ejerza esta facultad privativa y discrecional que tiene de proponer modificaciones legislativas sobre si procede la reclamación a la resolución que declara inadmisible. En la Corte Suprema hay un voto dividido en el último caso en que no admitió de tramitación o rechazó un recurso de hecho frente a una denegativa del tribunal de admitir de tramitación una de estas peticiones. Y el tribunal dijo, ante el riesgo que tengamos de que la Corte Suprema nos obligue a conocer esto, yo prefiero admitirlo a tramitación y por último, al final... Pero como preventivo. Claro, no quiere, porque ya ha tenido muchos traspiés el tribunal con temas de admisibilidad. La ley dice que solo las resoluciones de término, procedimientos no contenciosos, son susceptibles de recurso de reclamación, sean o no que impongan condiciones. Lo que pareciera indicar que solo admiten reclamación las resoluciones que se dictan en las consultas. Sin embargo, la Corte Suprema ha ido ampliando la reclamación no solamente a las consultas, sino que también a recomendaciones normativas, a la instrucción de carácter general y a las resoluciones que declaran inadmisibles peticiones. Entonces yo creo que por ahí el tribunal dijo mejor, me resguardo esto, de pasar otro chascarro en la Corte y lo admito a tramitación. Ahora, eso no impide que vuelva, o sea, que Conadecu, independiente, llega a rechazar el Tribunal de Defensa Libre de Competencia esta posibilidad de recomendación normativa. Puede ir y puede recurrir igual a la Corte Suprema. Puede recurrir a la Corte Suprema. Eso sería más raro. Sería más raro que después la Corte Suprema, después de la resolución, diga, no, sí hay que, porque la atribución es del Tribunal de Defensa Libre de Competencia. Entonces, muy debatible, muy debatible. Ahora, pero ha pasado. Sí, pero no sucedió en un caso en derechos de autor, que pidió una modificación a la normativa de derecho de autor. El tribunal dijo, no voy a proponer nada porque no se fueron de reclamación, que admitió a tramitación de reclamación. La Corte rechazó la reclamación, o sea, no propuso. Entonces, hay una incógnita, pero sin embargo conoció el caso. Entonces, no sabemos qué puede terminarlo. Es un camino incierto. Bueno, antes de seguir con los escenarios, sí. Jorge, ¿tú querías agregar algo? Yo, como estamos analizando una solicitud osada, yo también voy a ser osado. Yo sí creo que ex ante, ahí tal vez un contrapunto de Alejandro, ex ante uno puede prever que el Tribunal de Defensa Libre de Competencia va a rechazar esto. ¿Por qué? Porque como ya expliqué, creo que es bastante evidente que esto es una hipótesis y que
Y creo que ahí Enrique fue muy lúcido de decir, oye, el tribunal es un instrumento para alcanzar un objetivo. Ese objetivo es la libre competencia. Ese es el ámbito de acción del tribunal y uno puede darse cuenta más o menos fácilmente que la solicitud de Conadecus va más allá, está tratando de linkear causalmente cosas que no corresponden. Entonces, creo, aquí lo podemos ver en algunos meses más, que el tribunal va a rechazar esta solicitud, o al menos no la va a aceptar en los términos solicitados por Conadecus. Eso también puede ser un escenario posible. Y además creo, y aquí así como haciendo un poco de teoría de juego, que efectivamente Conadecus se podía prever, tal como explicaba Enrique, que era muy posible que el tribunal sí aceptara, y aquí creo que con Alejandro también estamos de acuerdo, sí aceptara la tramitación de esta solicitud porque tiene esta relación con la Corte Suprema, porque era muy difícil simplemente negar un debate, ¿no es cierto? Eso es más o menos como se hubiera visto. Entonces Conadecus ve esto que posiblemente la relación no existe, o sea que le va a ir mal, pero que sí se la van a aceptar a tramitación. Entonces la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿por qué se presentó? ¿Ah? Y aquí una osadía, yo creo que esto es, y perdón, tal vez voy a ir casi demasiado. Sí, yo creo que esto es una instrumentalización política del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Así de simple. O sea, no quiero usar eufemismo en esto. O sea, claramente no es su ámbito de acción. Y creo que ¿qué es lo que pasa? Que cualquier diputado, si es que se rechaza esto, puede agarrar la idea, digamos, y decir, oye, lo presento yo. Y tiene el mismo peso, digamos, en el Congreso que tiene la recomendación normativa del Tribunal. De hecho, la recomendación normativa la tendría que agarrar alguien, digamos, el Ejecutivo. Entonces, yo creo que esto es simplemente una instrumentalización política del tribunal, decirle que si el tribunal ya lo está sometiendo a prueba, al método científico, podríamos decir esta hipótesis, es porque algún grado de sentido tiene. Yo creo que todo esto era previsible y creo que se va a avanzar, se va a discutir, se va a rechazar y va a quedar la idea entonces de que de todas maneras hay que, pese al rechazo del tribunal, de que se tiene que avanzar. Exactamente. Oye, y solamente un complemento a lo que se llama él, que efectivamente yo creo que las herramientas existen, ¿no es cierto? Tú dijiste varias. Y hay que tener otra presente, que es la que existe, digamos, desde siempre, desde antiguo, que son las atribuciones sancionatorias del tribunal. Los casos, o sea, si este cuento del terror ocurriese, el que contaba, no sé, que se negara un crédito, porque, no sé, porque en alguna empresa relacionada tiene poder de mercado, o sea, si se diera, bueno, eso hoy día y desde hace muchos años, se puede ir a tocar la puerta del tribunal, demandar a esta empresa que me están negando un crédito, estoy sufriendo algún tipo de exclusión, o sea, las conductas, digamos, existen hace mucho tiempo y esa atribución está. Entonces, tenemos interlocking, tenemos operaciones de concentración, tenemos, digamos, las atribuciones sancionatorias o de perseguir conducta, tenemos la ley de banco. O sea, hay un marco regulatorio que, en mi opinión, además, es bastante sólido en evitar este cuento del terror. Así que, bueno. Eso solo como complemento. Más allá de profundizar un poco en los escenarios que se abren, si persevera o no en otra instancia, tal vez, esta solicitud de Conadecus, les aviso a todos los que están presentes que en unos minutos más abrimos el micrófono también para ustedes, para alguna consulta que quieran realizar, y también a los que están escuchándonos desde el Zoom, tienen habilitado un chat en la parte inferior, donde también pueden enviar sus preguntas. Me quedó una duda respecto de lo que tú mencionaste, Enrique, de lo que pasó con el fallo Falabella de IES en aquel momento. Porque bajo tu perspectiva, lo que puedo deducir es que hubo una mirada más bien de conglomerado. ¿Es una mirada que igual debe existir al analizar algunos casos en materia de libre competencia? Sí, no. Existen operaciones de concentración horizontales, verticales y conglomeradas. El riesgo ahí es apalancar el poder de mercado que se tiene en un mercado a un mercado con eso. Eso se puede hacer. Pero en el caso de la fusión de IES y Falabella, el tribunal no dijo esta es una operación de conglomerados. Uno podría deducir que eso, lo hecho, fue lo que trató de hacer. Y se apartó de lo que es del análisis que hizo la Fiscalía, que fue mucho más tradicional, y dijo en qué mercados participa Falabella, en qué mercados participa de IES.
Supermercado, bueno, veo que pasa en el mercado supermercado, tarjeta de crédito, veo algunas tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Pero el tribunal dijo, no voy a ir mercado por mercado. Creo que aquí hay un ámbito relevante de competencia, que son las grandes superficies. Por eso yo digo que ahí hay un germen de análisis un poquito más que excede el análisis tradicional de libre competencia, en que se analiza un mercado relevante en particular, el poder de mercado que puede detectar o derivar de la operación de una empresa y ver los riesgos que tiene. Yo creo que, no sé si puedo decir esto, pero me retó Andrea Uterman en su oportunidad. Manuel Cruzat, en la audiencia pública, aportó antecedentes y tuvo esta mirada. Yo no sé qué tanto influyó en el tribunal. Andrea me retó una vez que dije que había tenido una participación decisiva. Y Conadecu ha trabajado mucho con los cruzantes. Entonces, yo creo que hay una visión ahí detrás, anticoncentración económica, que es interesante explorar. No sé si te la echan, no quiero que esto pero Es teoría de la conspiración, no es. Perdón, Digamos, pero él sí, me puede fallar la memoria, pero él sí escribió una columna hace algunos años en que relaciona, digamos, la concentración económica con la libre competencia, y hace una, bueno, son números de él, pero hace una comparación de tasa entre pymes, digamos, su punto del financiamiento de las pymes, respecto de grandes empresas. Entonces dice, oye, las pymes se endeudan a una tasa mucho más alta, y esto es como resultado de la concentración de la riqueza. La respuesta básica que uno puede dar es, bueno, claro, las tasas son más altas en las pymes y que son más riesgosas, digamos. Entonces, yo también creo que hay que tener ojo con los fundamentos, digamos, de esta presentación. Que también, Alejandro, que también veías como un riesgo de instrumentalización, digamos, con esta presentación. ¿Es el mismo, es similar a lo que, bueno, a lo que hemos estado hablando acá, o va un poquito más allá? Yo creo que dado los objetivos actuales de la ley de libre competencia, esto debiera ser rechazado porque no hay mérito suficiente para entender que la mera concentración económica supone atentado a la libre competencia. Pero la ley no está escrita en piedra, la ley está escrita y publicada en los diarios oficiales y se puede cambiar. Y podré yo coincidir, y lo hago, con el concepto de Jorge Rodríguez que relataba Enrique respecto de que es bueno tener un instrumento para cada objetivo, pero no sería imposible que se ampliaran los objetivos del decreto ley 211. Y ese puede ser el propósito final de esto. De hecho, cuando se transitó hacia el cuestionamiento de la competencia desleal, uno también tenía ciertas dudas de hasta dónde esto estaba dentro del núcleo de protección de la libre competencia. Más bien era una defensa entre competidores. Entonces se amplió. Hay otros debates en el mundo, como bien decía Enrique. Entonces, aquí, en el marco actual de las competencias del Tribunal de la Libre Competencia, esto debiese, creo yo, ser rechazado porque exorbita lo que hoy día entendemos como su campo de acción y de objetivos. Pero me parece que el propósito final puede ser ampliar ese universo normativo hacia otros propósitos, creo yo, de manera negativa, pero probablemente está detrás de quienes proponen esto. Es difícil entender que hoy día, con el marco actual, la concentración es contra la libre competencia. Pero si una reforma legal expande el objetivo de la legislación de libre competencia para incluir temas de concentración económica per se, estaríamos en otro mundo. Y ahí los riesgos serían otros, digamos. Mabel, ¿tú querías agregar algo más? Solo una... también quizás como los resultados, porque puede ser que el tribunal, después de un análisis con todos los antecedentes que tenga a la vista, llegue a la conclusión de que no, exactamente lo que pide Conadecu no sería procedente, pero sí algunas otras alternativas que uno diría como que son menos intrusivas que las que están hoy día propuestas en la solicitud. Por ejemplo, el mismo Singales decía que esta separación de las entidades como financieras versus las que están como parte del negocio podría no llegar al extremo de ordenar la venta, enajenación, sino que podría ser, por ejemplo, por la vía de establecer directores independientes que en el fondo mantengan la separación de las decisiones y por lo tanto la forma en que se conducen en el mercado las entidades financieras versus las otras, sin necesidad de limitar en este caso la propiedad. Podría ser también que se llegue a una solución
en el medio en que no se llegue al extremo de CONADECU, sino que se llega a un punto como medio, usando lo que hoy día, claro, las herramientas que están y que están validadas, como por la misma CMF también tiene un enfoque mucho más de tener la información a la mano, que sería algo equivalente a lo de la adquisición de participaciones minoritarias, para poder tomar como las medidas a tiempo y poder hacer como un control adecuado. También, por otro lado, podría el tribunal determinar que ciertos aspectos, por ejemplo, en este caso la separación de las financieras con las que están parte del negocio, ya está recogido en lo que la CMF tiene hoy día como en consulta, porque también ahí se establecen distintos mecanismos de separación y que podría decir, mira, esto ya está tomado en otro punto, que fue lo que pasó en la solicitud de Celeo Redes en el año 2018, cuando le propuso, cuando hizo una presentación al tribunal para una recomendación normativa, quizás a otro nivel, pero en ese caso ya había como un proyecto en que se discutían los distintos temas planteados por Celeo Redes y finalmente el tribunal dijo, estoy como fuera de tiempo, ya esto está como siendo discutido y no me voy a pronunciar. También podría ser que se llegue como una alternativa en el medio. Igual hace sentido, de alguna manera, que delimite o acote un posible riesgo, digamos, de que esto salga de las manos y que pueda escalar a otra, no sé, o que lo pueda hacer una presentación en el Congreso, lo pueda tomar algún diputado. Tal vez puede ser interesante lo que comentas tú, Mabel, porque puede hacer que delimite también el ámbito de la conversación, o hasta dónde puede llegar esta regulación o posible regulación, entre comillas, a los conglomerados económicos. Podría ser, o sea, creo que podría ser interesante que lo acote en el fondo también. Eso podría ser una posibilidad dentro de los escenarios que podríamos ver. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta de los que están presentes. Están tímidos hoy día. Luis Bastías nos mandan por acá, para los panelistas. En su opinión, ¿existen fallos en el sistema de libre competencia en Chile que hagan necesario regulaciones como la pretendía por CONADECU? ¿Existen fallos? Fallos. Belleza y Palavela. Es que no funcionaba. No, fallos en libre competencia. Sentencias. Que regulen. Que hacen necesarias regulaciones como la pretendía. No hay fallo. Ahora sí, si hay casos de análisis de operaciones de concentración, en que, sobre todo en la fiscalía, algunas, no sé si son todas públicas, en que es parte del análisis, por ejemplo, el tema de conglomerados. Enrique lo decía antes. O sea, ese análisis existe. Si la pregunta deja ver que si hay un espacio vacío en los fallos, que entonces necesitará esto. ¿No? Mi opinión es, dado lo que está normado, el nivel de avance y sofisticación que tiene el decreto de ley 211 y la jurisprudencia, o sea, están justamente las herramientas que hacen que sea innecesario ir más allá en este sentido. Siempre las leyes son perfectibles, ¿no es cierto? Pero en este sentido no creo que la jurisprudencia al menos no deja espacio vacío. Ahora, resumiendo, ¿cuál es el mayor, no sé, Mabel, tú trabajas más, particularmente con empresas? ¿Cuál es la preocupación hoy día de las empresas frente a este punto en particular o a esta recomendación que están pidiendo, recomendación normativa para regular los conglomerados en materia de libre competencia? ¿Hay alguna inquietud de las empresas respecto de este tema? ¿Cómo lo están viendo? Y un poco, ¿qué es lo que, por ejemplo, los abogados como ustedes, digamos, que están pidiendo algún tipo de recomendación respecto de este punto en particular? Por ejemplo, porque también está abierta la consulta, en el fondo. Hay terceros que pueden opinar. Claro. No tengo. Sí, lo sacaron. Mira, sí que haya hablado como de alguna preocupación específica de alguien en particular, no, pero obviamente que yo creo que es como a todos nosotros que nos llama la atención que al final del día, un poco acá lo que estamos discutiendo es más bien como el derecho de propiedad, porque tal como ocurrió en Israel,
Si es que yo pongo limitaciones a las estructuras piramidales, necesariamente voy a llegar a la conclusión de que hay alguien que tiene que vender, quién va a comprar, a qué precio. ¿Qué va a pasar con esa plata? Claro, ¿qué va a pasar? Y obviamente esa es una gran pregunta que venía desde el tiempo ahora que estábamos discutiendo como en el primer proceso constituyente, como el derecho de propiedad en sí. Obviamente esa es una pregunta como relevante y que yo creo que a todos le hace ruido. Y la incertidumbre también, el no saber cómo qué va a salir de este proceso en particular. Lo que sí es necesario, o sea, como que algunos pueden hacer su análisis del caso concreto y determinar si voy a como aportar antecedentes para ver cómo influyen o no influyen los grupos económicos en la competencia. Otros pueden querer tomar palco y no participar del proceso. Pero lo relevante va a ser, de todos aquellos que participen, yo creo que va a ser como aportar antecedentes como técnicos e información que permita como llegar a una conclusión, cualquiera sea esta, por parte del tribunal. Que no se quede como en estos lugares comunes o en el caso de Israel o en el caso o lo que dice tal paper sin mirar como claro, como sin evidencia dura, y aquí, sin como un análisis económico que permita tomar una decisión en un sentido. Eso como que yo creo que ojalá sea como el tono de todos los que aporten antecedentes en este proceso, que den una mirada técnica y que tratemos de centrarnos en lo que es la libre competencia y no instrumentalizarlo como decía Alejandro. Yo no le voy a preguntar si están ustedes metidos haciendo algún informe al respecto, pero en el caso tuyo, Alejandro, tú eres director de empresas y algunas también son parte de conglomerados. Desde el punto de vista del director de empresa, ¿cuál es la preocupación frente a este tipo de discusiones? O cuando se pone sobre la mesa este tipo de Sí, yo estaba pensando que situaciones. omití decir eso al comienzo, te lo había mencionado a ti, Sí, lo había mencionado. Y no lo hice. Yo soy director de una de las empresas que estaría en el target, digamos, de esta. Entonces, ahí hay aparentemente un conflicto de interés, potencialmente que se haya filtrado en mis declaraciones, yo espero que no, pero el último en darse cuenta de los conflictos de interés que lo afectan es el afectado, digamos. Entonces, soy director de una empresa del grupo Quiñenco, se llama Invexans. A ver, yo creo que no hay preocupación todavía, pero depende de cómo termine esto. Y si esto termina con ambigüedades, si esto termina con validando el objetivo legislativo de ampliar el ámbito de la legislación de libre competencia para abordar temas distintos, si no se hace una pedagogía suficiente que distinga entre concentración de mercado, poder de mercado, abuso de posición dominante y mera concentración de la riqueza, si no entendemos que en la competencia hay como dos consecuencias. Una es la disciplina necesaria para ofrecer a los consumidores las mejores combinaciones de precio y calidad posible en bienes y servicios. Y por otro lado, en la competencia uno espera consecuencias de la competencia. O sea, no puede haber en la competencia puros empates. Habrá unos que crezcan y otros que desaparezcan. Entonces la lógica schumpeteriana conduce a ciertos incrementos de participación de mercado y de concentración de riqueza de quienes lo hacen bien. Eso no debiera ser visto necesariamente con sospecha en la medida que sea la mera consecuencia esperable de una competencia dinámica. Pero eso se confunde a veces. Pareciera algunos que proponen la competencia para que haya permanentes empates, en que no hay algunos que prevalezcan respecto de otros y que aquellos que prevalezcan no podrían crecer porque el crecimiento ya es objeto de sospecha. Entonces siento que hay pedagogía que hacer para evitar que se nos infiltren, digamos, consideraciones de política pública que son discutibles, creo yo, pero que pertenecen necesariamente a otro ámbito en las discusiones técnicas propias de la libre competencia, porque creo que el principal riesgo es la incertidumbre jurídica para los actores del mercado que puedan derivarse de no entender exactamente acerca de cuál va a ser la matriz decisional de las autoridades que tienen que velar por la libre competencia en Chile. ¿Algún otro riesgo que ustedes vean, Jorge? Enrique. Yo estaba acordándome un poco si esto llega a la Corte Suprema. Si esto llega a la Corte Suprema, la Corte consistentemente en sus fallos dice que el objeto de la protección de la libre competencia, la ley de libre competencia, es neutralizar posiciones de poder de mercado, neutralizar. Y yo creo que desde ese punto de vista la Corte tiene una visión menos
mirada hacia el tema de la eficiencia legislativa y el bienestar del consumidor. Y tiene esta visión, yo creo que un poquito antipoder económico. Entonces, si esto llega a la Corte, y vamos a ver lo que la Corte puede hacer, porque es cierto, es una recomendación normativa, es difícil pensar que el Poder Judicial lo haga, digamos, y no tenemos precedentes, pero tiene esta visión más antipoder económico que podría, no sé, dar lugar a alguna sorpresa. Yo tengo... Sí. Yo la verdad creo que adhiero a lo que dice Alejandro, no le cambiaría ni una coma, digamos, a su última intervención. Yo creo que acá para no ver el vaso medio vacío, y no ser tan severo tampoco, creo que hay una oportunidad. O sea, aquí está lleno de riesgo en términos de política pública, de que esta instrumentalización finalmente resulta en un debate poco próspero, pero también hay una oportunidad de parte del Tribunal de Defensa de la Competencia, eventualmente la Corte Suprema, de ser pedagógicos, en explicar esto de cuál es el alcance de la libre competencia y por qué, que es lo que yo creo que va a pasar, por qué no debería prosperar esta solicitud, al menos en estos términos. Yo insisto en que... Y en esta instancia, en el fondo. En esta instancia, en estos términos. Yo sí creo que, bueno, como dije antes, que existe un riesgo que esto lo tome el poder político, a propósito del debate que surge en el tribunal, pero sí creo que está la oportunidad, por lo menos, de que el tribunal sea muy pedagógico y explique de manera muy clara, muy nítida, por qué una cosa es la libre competencia y otra cosa es lo que pide CONADECUS. Bueno, yo no sé si hay alguien más, alguna inquietud de parte de nuestro público hoy en día. Yo solamente, ya estamos en la hora, agradecerles a Mabel, Jorge, Enrique y Alejandro por ser parte de esta conversación. Ya me estaban avisando por interno que no me extienda más allá de las 10 porque se nos empiezan las desconexiones, así que yo sé que todos ustedes tienen muchas otras cosas que hacer. Es interesante la discusión en términos de ver a cuánto puede escalar esta pregunta, eventualmente más allá de que se mire, de que hay un análisis meramente técnico, que algunos dicen que puede terminar en que deseche esta solicitud, o bien puede poner límites o acotaciones muy particulares en algunos puntos, pero también está el riesgo de que esto pueda ser tomado en otras instancias legislativas, podría ser, o de otro tipo, que puedan ser impulsadas también y que puedan ser objeto, digamos, de análisis e incluso de regulación que pueda afectar a los conglomerados económicos y las posibles consecuencias que esto pueda tener, no solamente en términos de las consecuencias en términos financieras, económicas, de separar, por ejemplo, los conglomerados, sino también a nivel de política pública, en el fondo, de la señal que se pudiera dar. Así que, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que el debate ha sido bien, o sea, la conversación más bien, porque estamos bastante más de acuerdo en este sentido, ha sido bien interesante, muy aclarada, muy clarificadora, digamos, en algunos aspectos. Y nada, pues nosotros nos esperamos en un próximo programa de Entre Códigos, que será en las próximas semanas. Les avisaremos cuándo y en qué momento y de qué tema hablaremos. Así que muchísimas gracias a todos y a todos que nos escucharon también vía Zoom. Eso.